Damos inicio a los trabajos de la sesión ordinaria del día de hoy, martes 27 de mayo del año 2014. Solicito al diputado secretario J. Dolores López Guzmán se sirva a pasar lista de asistencia. Con su permiso, diputado presidente. Tiene usted la palabra, señor diputado. Diputado Celestino Ábrego Escalante. Diputado Javier Amador de la Fuente. Diputada Edith Avilés Cano. Diputado Alfredo Bejos Nicolás. Diputada Doraluz Castelán Neri. Presente. Diputado Luciano Cornejo Barrera. Presente. Diputada Imelda Cuellar Cano. Diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta. Diputado Antonio Chávez Barraza. Diputado Guillermo Bernardo Galán Guerrero. Diputado José Ernesto Gil Elordui. Diputada Mabel Gutiérrez Chávez. Diputada Sandra Hernández Barrera. Diputada María Gloria Hernández Madrid. Diputado J. Dolores López Guzmán, el de la voz. Diputado Humberto Alejandro Lugo Guerrero. Diputado Ramiro Mendoza Cano. Diputada María Eugenia Coradalia Muñoz Espinosa. Diputado Héctor Pedraza Holguín. Diputado Leonardo Pérez Calva. Diputado Ruperto Ramírez Vargas. Diputado Juan Carlos Robles Acosta. Diputado Miguel Ángel Romero Olivares. Diputado Jorge Rosas Ruiz. Diputado Rosalío Santana Velázquez. Diputado Ismael Gadot Tapia Benítez. Diputada María del Carmen Rocío Tello Zamorano. Diputado Víctor Trejo Carpio. Diputado José Juan Vigiano Austria. Diputado Omar Daladier Cerón Flores. Diputado presidente, le informo que contamos con la asistencia de 21 diputados. ¿Es cuánto? Gracias, diputado secretario. Hay quórum, por lo tanto, todos los acuerdos que se tomen serán válidos. Solicito al diputado secretario Ramiro Mendoza Cano dé lectura al orden del día. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Orden del día de la sesión ordinaria del 27 de mayo de 2014. Punto número 1, registro de asistencia. Punto número 2, lectura del acta de la sesión anterior. Punto número 3, lectura de los documentos en cartera. Punto número 4, lectura del dictamen emitido por la primera Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y Justicia relativo a la notificación de la resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro de la acción de inconstitucionalidad número 22/2013, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, referente al decreto número 512, que reforma el artículo 132 y deroga el artículo 133 del Código de Procedimientos Penales en materia de arraigo. Punto número 5, asuntos generales. ¿Es cuanto, diputado presidente? Gracias, diputado secretario. Se somete a su consideración el orden del día. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Someto a consideración del Pleno la dispensa, la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Dentro del punto número 3 del orden del día, solicito al diputado secretario Ramiro Mendoza Cano de lectura a los documentos en cartera. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Documentos en cartera de la sesión ordinaria del día 27 de mayo de 2014.
Oficio número SSP, diagonal DGATJ, diagonal DAT, diagonal DAMDSP, diagonal 094, guión F11, diagonal 14, de fecha 10 de abril de 2014, enviado por el Congreso del Estado de Michoacán, comunicando acuerdo número 276, por medio del cual exhorta a la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicos, a efecto de que actualice los catálogos oficiales referente a la clasificación y codificación de mercancías, cuya importación y exportación están sujetas a regularizarlos por parte de las dependencias que lo integran, solicitando la adhesión. F11, diagonal 14, de fecha 10 de abril del año 2014, enviado por el Congreso del Estado de Michoacán, comunicando acuerdo número 276, por medio del cual exhorta a la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas, efecto de que actualice los catálogos oficiales referente a la clasificación y codificación de mercancías, cuya importación y exportación están sujetas a regularizarlos por parte de las dependencias que lo integran, solicitando la adhesión. Solicito a la Secretaría lo turne a la primera Comisión Permanente de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos para los efectos que procedan. Circular número Adelante. 23, diagonal 2014, de fecha 10 de abril del año en curso, enviada por el H. Congreso del Estado de Yucatán, comunicando la elección e integración de la mesa directiva que fungió durante la Diputación Permanente en el periodo de receso que comprendió del 16 de abril al 15 de mayo del año 2014. Circular número 24, diagonal 2014, de fecha 15 de abril de 2014, enviada por el Congreso del Estado de Yucatán, comunicando la clausura del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Señoras y señores diputados, como los documentos son de carácter administrativo, solicito a la Secretaría de Servicios Legislativos les dé contestación. Señoras y señores diputados, les comunico que se ha recibido en esta presidencia el registro de candidatos de la convocatoria para conformar la terna de la que se elegirá a 2 integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, por lo que solicito a la Secretaría turne los expedientes a la primera Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a las Personas con Discapacidad para su análisis y dictamen correspondiente. Dentro del punto número 4 del orden del día, solicito a la diputada María Gloria Hernández Madrid dé lectura al dictamen emitido por la primera Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y Justicia relativo a la notificación de la resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro de la acción de inconstitucionalidad número 22, diagonal 2013, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos referente al decreto número 512 que reforma el artículo 132 y deroga el artículo 133 del Código de Procedimientos Penales en materia de arraigo. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Primera Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y Justicia. Diputados integrantes de la 62ª Legislatura, medios de comunicación y público que nos acompaña. A los diputados integrantes de la Primera Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y Justicia, de conformidad con lo que establecen los artículos 77, fracción séptima, 79, 85 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos fue turnado para su estudio, análisis y resolución correspondiente el oficio número SD-071, diagonal 2014, al que se adjunta el diverso 1309, diagonal 2014, que contiene copia certificada de la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 22, diagonal 2013, documento con el que se notifica al Congreso del Estado de Hidalgo la declaración de invalidez constitucional del artículo 132 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, por lo que, en uso de las facultades que le confieren los artículos 75, 77, fracción séptima, 79, 85 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, de conformidad con los siguientes antecedentes. Primero,
En sesión ordinaria del día 23 de mayo del presente año y por instrucciones del presidente de la directiva del Congreso, nos fue turnada a esta comisión que suscribe el oficio número 1309, diagonal 2014, al que se adjunta copia certificada de la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 22, diagonal 2013, asunto que fue registrado en el libro de la comisión con el número CSCJ, diagonal 11, diagonal 2014. Segundo, con el documento señalado en el numeral anterior, el 23 de mayo del presente año se llevó a cabo la sesión de comisión para conocimiento, análisis y debate del asunto. En primer lugar, advertimos sin lugar a dudas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no resolvió que la medida cautelar de arraigo haya sido inconstitucional, sino que el Congreso del Estado de Hidalgo no estaba facultado para legislar sobre esta figura procesal, lo que puede apreciarse con mayor claridad en la siguiente transcripción. Es menester apuntar que la litis en la presente acción de inconstitucionalidad no tiene por objeto analizar la figura del arraigo en los términos en que estaba previsto en la legislación del Estado de Hidalgo hasta antes de la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, sino que circunscribe a determinar la validez o invalidez del artículo 132 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo. Es decir, el objeto de estudio se centra en el acto legislativo que dio pauta a la creación del aludido precepto 132 y que fue combatido en acción de inconstitucionalidad. Se cierra la cita. Lo anterior nos permite asegurar que el Poder Legislativo de nuestra entidad no ha ido en contra del régimen constitucional mexicano, sino que, al legislar sobre el arraigo con el ánimo de disminuir su aplicación, se situó fuera de la hipótesis prevista en el 11º transitorio de la Reforma Constitucional de 18 de junio del año 2008, lo que en criterio de la Suprema Corte de Justicia resultó en la invalidez constitucional del artículo 132 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo y que por principio de irradiación este efecto se extiende a todas las normas estatales cuya validez dependen de aquella, haciéndose necesario derogar y modificar diversas disposiciones del propio Código y de la Ley Orgánica del Ministerio Público a fin de conservar la congruencia y claridad en sus contenidos y con ello armonizarlas y equilibrarlas en sí mismas y en la relación que guardan con otros textos legales. En segundo lugar, es evidente que la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia, el impacto que tendrá la sentencia en comento sobre la actividad jurisdiccional y ministerial al hacer nugatoria la subsistencia del arraigo en la ley adjetiva penal hidalguense. Sin embargo, esta situación abonará en la implementación oportuna de mecanismos que dentro de la legalidad permitan a policías, peritos, ministerios públicos y jueces ejercer plenamente sus facultades en la investigación y sanción de conductas penalmente relevantes y, en tercer lugar, lo inherente a la actividad formalmente legislativa, impulsada a partir de los efectos impresos en los resolutivos de la sentencia, motivo del presente dictamen y que motivan a reformar los artículos 120 y 337 y derogar la fracción octava del artículo 31 y el artículo 132 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, y derogar la fracción 13 del artículo 6º y las fracciones cuarta y quinta del artículo 7º de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Y, considerando, primero, que la comisión que suscribe es competente para conocer, estudiar, analizar y resolver del presente asunto que le fue turnado, con fundamento en lo que establece el artículo 77, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en relación con el numeral 132, fracción primera y tercera de su reglamento. Segundo, que el punto resolutivo segundo de la sentencia referida establece que, cito textual, se declara la invalidez del artículo 132 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, reformado mediante el decreto número 512, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de la entidad el 5 de agosto del 2013, en los términos y para los efectos precisados en los últimos considerandos de esta sentencia, en la inteligencia de que dichos efectos se surtirán con motivo de la notificación de este fallo al Congreso del Estado de Hidalgo. Se cierra la cita. Los efectos a que se refiere el último considerando, que en el caso resulta ser el sexto, prescribe como decisión que, se abren comillas,
se declara la invalidez del artículo 132 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, reformado mediante el decreto 512 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo el 5 de agosto del 2013 y adquiere efectos generales retroactivos por tratarse de una disposición general emitida por el Congreso local, debiendo corresponder en cada caso al juzgador determinar qué pruebas carecen de valor probatorio por encontrarse directa e indirectamente vinculadas con el arraigo, dado que dicho valor no se pierde en automático por la referida declaración de invalidez, se cierran comillas. Del extracto mencionado se desprende que la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve, punto número 1, la invalidez del artículo 132 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo. Punto número 2, que la resolución adquiere efectos generales retroactivos porque se trata de una disposición general emitida por el Congreso local. Punto número 3, que corresponde en cada caso al juzgador determinar qué pruebas carecen de valor probatorio por encontrarse directa e indirectamente vinculadas con el arraigo, dado que dicho valor no se pierde en automático por la referida declaración de invalidez. Y punto número 4, los efectos de la sentencia se surtirán con motivo de la notificación de este fallo al Congreso del Estado de Hidalgo. Ahora bien, aunque las sentencias dictadas para resolver una acción de inconstitucionalidad, como es el caso, pueden determinar actividades o acciones concretas que deba realizar el sujeto o sujetos obligados a su cumplimiento para considerar que se ha ejecutado en sus términos, no ocurre en el caso concreto por las dos primeras razones. La primera, porque el artículo 47 de la Ley Reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que cuando cualquier autoridad aplique una norma general o acto declarado inválido, cualquiera de las partes podrá denunciar el hecho ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien dará vista a la autoridad señalada como responsable para que en el plazo de 15 días deje sin efectos el acto que se le reclama o para que alegue lo que conforme a derecho corresponda. Por lo tanto, interpretando en sentido contrario, es claro que aún bajo el contexto de la declaración constitucional de invalidez general de una norma, al preverse la posibilidad de su aplicación posterior a dicha declaración, no tiene efectos derogatorios por sí misma. Y la segunda, porque el más alto tribunal del país ha establecido que para determinar los efectos de las sentencias estimatorias que emite, por un lado, comprenden la posibilidad de fijar todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito de que corresponda. Sin embargo, deben respetar todo el sistema jurídico constitucional del cual derivan. Ese estado de cosas implica que el alto tribunal cuenta con un amplio margen de apreciación para equilibrar todos los principios, competencias e institutos que pudieran verse afectados positiva o negativamente por causa de la expulsión de la norma declarada inconstitucional en el caso de su conocimiento, de tal suerte que a través de los efectos que imprima a su sentencia, debe salvaguardar de manera eficaz la norma constitucional violada, evitando al mismo tiempo invadir injustificadamente el ámbito decisorio establecido constitucionalmente a favor de otros poderes públicos, federales, estatales y o municipales. Resulta entonces evidente que como único intérprete de la Constitución y siempre respetuoso de las facultades y atribuciones de otros poderes y niveles de gobierno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite su declaratoria de invalidez constitucional sobre el artículo 132 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo para expulsar dicha norma y su aplicación del contexto jurídico constitucional de las leyes penales que rigen en el Estado de Hidalgo, pero sin sustituir o aplicar por ello la facultad decisoria del Congreso del Estado para expulsar legislativamente del texto normativo un presupuesto y figura procesal penal que no se encuentra acorde con los principios constitucionales. Tercero, que los textos jurídico normativos tienen como principal receptor y objeto a cada integrante de la sociedad, y éste tiene el deber de atenderlas obligatoriamente. Sin embargo, la correcta observancia de la ley no depende únicamente del conocimiento de su contenido, sino de que en su creación, adición o modificación e incluso derogación o abrogación, el legislativo debe imprimir en ellas claridad, sencillez, generalidad y coherencia de conformidad
con el principio de máxima taxabilidad y con ello evitar un estado de incertidumbre jurídica en las personas o de su aplicación equívoca de la ley. Aunado a lo anterior, corresponde al Congreso del Estado de Hidalgo la aplicación del principio de reserva exclusiva de la ley penal, por lo que solo éste puede generar, sustituir o suprimir las normas jurídicas de esta materia, como resulta hacerlo el Código de Procedimientos Penales. Por lo tanto, conservar el artículo 132 del Código de Procedimientos Penales, cuando sea resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación su incompatibilidad con los presupuestos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sería vulnerar el principio de los principios aludidos y el esquema jurídico procesal penal de las normas del Estado de Hidalgo. Sería oscuro, inaplicable por las autoridades competentes en la materia y por decisión judicial inconstitucional, lo que a su vez generaría en la sociedad una apreciación incorrecta de esta norma legal. Diputado presidente, solicito permiso para que continúe con la lectura del presente dictamen el diputado J. Dolores López Guzmán. Adelante, diputado. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Cuarto, que para cumplir con la adecuación constitucional del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, además de derogar su artículo 132, es necesario derogar y modificar aquellos cuya aplicación en todo o en parte dependían de la validez de aquel. Es el caso de la fracción octava del artículo 31, 120 y la fracción sexta del artículo 337 del mismo código, así como la fracción decimotercera del artículo sexto y las fracciones cuarta y quinta del artículo séptimo de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que respectivamente establecen: A. Del Código de Procedimientos Penales, artículo 31. En la averiguación previa corresponderá al Ministerio Público, fracción octava, decretar la medida cautelar del arraigo en los casos y circunstancias que prevé este código. Artículo 120. Al recibir el Ministerio Público a cualquier detenido, revisará que la detención fuere legal. De no serlo, ordenará su inmediata libertad sin perjuicio de decretar arraigo. Artículo 337. El recurso de apelación procederá contra las siguientes resoluciones. Fracción sexta. Los autos que nieguen el cateo, las medidas cautelares de carácter patrimonial o el arraigo del procesado. Inciso B. De la Ley Orgánica del Ministerio Público. Artículo sexto. Son obligaciones del Ministerio Público, en el periodo de averiguación previa y en el ejercicio de la acción penal, fracción decimotercera, solicitar el arraigo en los casos y circunstancias que prevé el Código de Procedimientos Penales para el Estado. Artículo séptimo. Son obligaciones del Ministerio Público en el periodo de averiguación procesal, fracción cuarta, solicitar bajo su más estricta responsabilidad a la autoridad judicial el arraigo del procesado, cuando no deba ser internado en prisión preventiva y existan motivos suficientes para temer que se sustraiga de la acción de la justicia. Fracción quinta. Solicitar bajo su más estricta responsabilidad a la autoridad judicial el arraigo de testigos, cuando hubiere la necesidad o el temor fundado de que se ausenten antes de que se les pueda declarar. Es incuestionable que ante la inaplicabilidad por invalidez constitucional y derogación del artículo 132 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, se genera idéntico efecto de inaplicabilidad sobre sus artículos 31, fracción octava, 120 y 337, fracción sexta, así como respecto de la fracción decimotercera del artículo sexto y las fracciones cuarta y quinta del artículo séptimo de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Por lo tanto, se vuelve innecesaria la continuidad de su previsión en el Código y la ley mencionada.
Las razones, aunque notorias, tienen un contenido técnico legislativo, como el citado principio de la máxima taxatividad, congruencia en el cuerpo normativo y racionalidad jurídico-formal. Finalmente, porque la fracción cuarta del artículo 41 de la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional dispone que cuando la sentencia declare la invalidez de la norma general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada, tal y como ocurre en este caso con los artículos mencionados. Quinto, que en relación con el último considerando de la sentencia multialudida, este prevé que corresponde en cada caso al juzgador determinar qué pruebas carecen de valor probatorio por encontrarse directa e inmediatamente vinculadas con el arraigo, dado que dicho valor no se pierde en automático por la referida declaratoria de invalidez. El texto reproducido tiene un innegable efecto respecto de la valoración de medios probatorios que evidentemente corresponden a la actividad jurisdiccional exclusiva de los jueces del Poder Judicial del Estado, por lo que escapa a los alcances que el Congreso persigue con las derogaciones, modificaciones expuestas, y cabe precisar también que entre ambas acciones no hay relación alguna, toda vez que las derogaciones y modificaciones tratadas surten sus efectos a partir de la entrada en vigor del decreto por el que se promulgan, en tanto que la actividad jurisdiccional que habrán de desplegar los juzgadores del fuero común por disposición legal y de la sentencia tienen efectos retroactivos que no están sujetos a la entrada en vigor del decreto correspondiente. Sin embargo, debido a que la notificación del fallo es para el Poder Legislativo y para el Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Hidalgo, y surte sus efectos para el primero mencionado, resulta procedente hacer del conocimiento del Poder Judicial del Estado de Hidalgo el contenido de la sentencia que ocupa este dictamen, por lo que, con independencia de lo ordenado en el resolutivo tercero del fallo citado, remítase al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, copias certificadas del decreto que se expida y simple de la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 22/2013, para la consideración de los efectos precisados en el resolutivo segundo del documento invocado. Por lo expuesto, debidamente fundado y motivado, se somete a la consideración del Pleno el siguiente proyecto de decreto, que reforma los artículos 120 y 337 y deroga la fracción octava del artículo 31 y artículo 132 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, y deroga las fracciones 13ª del artículo 6º y las fracciones 4ª y 5ª del artículo 7º de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Artículo único. Se reforman los artículos 120 y el 337 y se derogan las fracciones octava del artículo 31 y el artículo 132 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, y se deroga la fracción 13ª del artículo 6º y las fracciones 4ª y 5ª del artículo 7º de la Ley Orgánica del Ministerio Público, para quedar como sigue. Inciso A, del Código de Procedimientos Penales, artículo 31, de la fracción primera a la séptima en sus términos, de la fracción octava derogada, de la fracción novena a la 11ª en sus términos. Artículo 120. Al recibir el Ministerio Público a cualquier detenido, revisará que la detención fuere legal. De no serlo, ordenará su inmediata libertad. Si la detención fue legal, el Ministerio Público iniciará o continuará, según corresponda, las actuaciones de averiguación previa y bajo su responsabilidad decretará la retención del inculpado siempre y cuando el delito que se le impute tenga señalada al menos pena privativa de libertad y estén satisfechos los requisitos de procedibilidad. Artículo 132, derogado. Artículo 337 de la fracción primera
a la quinta en sus términos. Fracción sexta, los autos que nieguen el cateo y las medidas cautelares de carácter patrimonial. De la fracción séptima a la octava en sus términos. Inciso B, de la Ley Orgánica del Ministerio Público, artículo 6, fracción 13ª, derogada. De la fracción 14ª a la 51 en sus términos. Artículo 7º, fracción 4ª, derogada. Fracción 5ª, derogada. De la fracción 6ª a la 24ª en sus términos. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo. Segundo, gire ese oficio señalado en el considerando quinto del presente decreto. Tercero, envíese copia certificada de este decreto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aprobado que sea el presente dictamen, elabórese el decreto correspondiente y túrnese el Ejecutivo de la entidad para los efectos del artículo 51 de la Constitución Política del Estado. Elaborado en la Sala de Comisiones del Congreso del Estado de Hidalgo, en la ciudad de Pachuca de Soto, a los 27 días del mes de mayo del año 2014, por la primera Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y Justicia, diputada María Gloria Hernández Madrid, diputada Mabel Gutiérrez Chávez, diputado Leonardo Pérez Calva, diputado Luciano Cornejo Barrera, diputado J. Dolores López Guzmán. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Damos la bienvenida a los alumnos y maestros del Colegio Jorge Berganza, invitados por el diputado Rosalío Santana Velázquez. De conformidad con lo que establecen los artículos 144 y 145 de nuestra ley orgánica, daremos paso a la discusión del dictamen referido en lo general y en lo particular, por lo que quienes deseen hacer uso de la palabra, sírvanse manifestarlo haciendo notar si su participación es en pro o en contra del dictamen. Por lo tanto, se abre el registro de oradores. ¿En qué sentido, diputada? ¿En qué sentido, diputado? De acuerdo con el registro de oradores, se concede el uso de la palabra a la diputada Mabel Gutiérrez Chávez, con fundamento en lo que establece el artículo 145 de nuestra ley orgánica. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Gracias. Con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados. El Estado de Derecho, en el marco de un régimen constitucional y en un ámbito plural y democrático, es el estatus aspiracional de toda construcción jurídico-normativa. En este contexto, los poderes y órdenes de gobierno tienen, entre otras, dos responsabilidades para con la soberanía constitucional. La primera consiste en ajustar el derecho de sus facultades y atribuciones a la norma suprema, y la segunda, surgida estrictamente del ejercicio legislativo, que es la de crear ordenamientos legales constitucionalmente válidos, tanto en la estructuración de sus hipótesis y consecuencias, como en el proceso legislativo que los originó. Es importante la precisión realizada, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 22/2013, no se pronunció sobre la constitucionalidad o no de la medida cautelar de arraigo. Dicho de otra forma, no debe considerarse que el Congreso del Estado legisló en su momento sobre una figura jurídico-procesal inconstitucional, sino que el fallo del máximo tribunal jurisdiccional del país se refirió a que los congresos locales no están facultados para legislar respecto de esta medida cautelar.
Por lo tanto, se trata de un tema de facultades legislativas y no de figuras procesales. En el contexto planteado, a esta 62ª legislatura, en particular a la primera Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia, le corresponde dictaminar sobre el quehacer legislativo en relación con el artículo 132 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, declarado en la sentencia aludida como constitucionalmente inválido. Resultado de esta actividad de deliberación y debate al interior de la comisión, se obtuvo el dictamen que acabamos de escuchar, por virtud del cual los integrantes de la comisión, representantes de diversos grupos legislativos, coincidimos en la derogación del artículo aludido, así como en la derogación y modificación de aquellos cuya existencia dependen de aquel. Con el dictamen expuesto, se busca dar claridad al texto del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo y congruencia con la sentencia referida, y no dejar lugar a dudas que en el Estado de Hidalgo la supremacía constitucional no es un trámite administrativo o un concepto abstracto e ideal, sino una realidad que en el ámbito de su competencia será respetado, velado y promovido por el propio Congreso del Estado. No escapó a las reflexiones de la Comisión el impacto jurídico que en materia de procuración e impartición de justicia tendrá la ejecución de la sentencia. Sin embargo, sabemos que en el Estado de Hidalgo el respeto a la legalidad y a los derechos humanos son ejes de toda investigación ministerial y que la imparcialidad y valoración técnica en la persecución de conductas ilícitas son canon de la apreciación judicial más estricta, y que a partir de este día los esfuerzos se multiplicarán y encaminarán a encontrar novedosas formas de investigación y criterios de aplicación de la ley que observen aún más el proteger al inocente y principalmente en asegurar que el culpable de la comisión de un delito no quede impune. Finalizo mencionando que el día de hoy se da muestra del respeto a la división de poderes y las facultades constitucionalmente encomendadas a cada uno, pero también de un Estado jurídicamente fuerte y dotado de los elementos técnico-jurídicos suficientes para cumplir con el alto encargo de investigar y perseguir los delitos. Es de reconocer el compromiso que el gobernador del Estado, licenciado José Francisco Olvera Ruiz, ha puesto para que Hidalgo cuente con policías, peritos y ministerios públicos capacitados y profesionalizados, y aún en colaboración con el Poder Judicial, para que los encargados de impartir justicia, particularmente en el ámbito penal, estén permanentemente actualizados sobre las formas de aplicación de la ley y que en su conjunto permitan a nuestra entidad transitar hacia un modelo de justicia penal acusatorio y oral, eficiente y expedito. Por los argumentos expuestos, estoy segura que ustedes, compañeras y compañeros diputados, encontrarán razones suficientes para las derogaciones y modificaciones planteadas y que compartirán y acompañarán con su voto a favor en el mismo sentido que el dictamen que nos ha sido planteado. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. De acuerdo con el registro de oradores, se concede el uso de la palabra al diputado Leonardo Pérez Calva, con fundamento en lo que establece el artículo 145 de nuestra ley orgánica. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, público en general. Como producto de la reforma constitucional promulgada en junio del año 2008, se crea la figura jurídica del arraigo con el propósito de combatir esencialmente al crimen organizado, extendiéndose posteriormente a otras conductas que se traducen en delitos del orden penal. En el entendido que el arraigo ha sido contemplado en el Código de Procedimientos Penales del Estado de Hidalgo como una medida cautelar o preventiva destinada a efectos indagatorios, mediante la cual el juez ordena a petición
del Ministerio Público, la estadía del presunto culpable o indiciado en un lugar determinado por la propia autoridad, con vigilancia policial permanente, en tanto se integran, localizan y perfeccionan medios de prueba suficientes dentro de la integración de la averiguación previa. Esta figura surte efecto después de haber transcurrido el término constitucional de 48 horas para resolver la situación jurídica del inculpado. Cuando esta resolución no sucede, se decreta el arraigo, el cual consiste en la estadía señalada por un tiempo que no deba exceder de 10 días naturales, pudiéndose prorrogar hasta por 5 días más. El artículo 132 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Hidalgo es el que ha referido esta medida y en donde se ha contemplado la integración de la averiguación previa en un delito considerado como grave. La acción se ejerce supuestamente para garantizar el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos o cuando existan pruebas, se presuma que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Es necesario hacer mención que lo establecido con anterioridad en esta materia es de alguna forma contradictorio a lo que se prevé en uno de los párrafos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde cita que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, solo en virtud de un mandamiento escrito por la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Al hablar de la causa legal del procedimiento, es de referirse a este último como el conjunto total de acciones en materia penal y no solo de la integración de una averiguación previa. Durante 91 años, el Estado mexicano respetó esencialmente los principios constitucionales que protegían la presunción de inocencia y los derechos al debido proceso, de no ser víctima de detención arbitraria y a no ser molestado a menos que obre de por medio orden judicial derivada de una denuncia, querella o investigación ministerial. Es de considerarse que el arraigo es una forma real y tangible de la privación de la libertad, violentando de esta forma las garantías individuales consagradas en nuestra Carta Magna. Tomando en cuenta que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, según lo establece la Declaración Universal de Principios de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. El uso y el abuso de esta medida ha provocado sin duda alguna en muchos de los casos la violación sistemática de estos derechos humanos hacia las personas sujetas a este procedimiento. En la práctica se utiliza como un tipo de vigilancia pública que le permite a las autoridades más tiempo para establecer si el detenido es culpable o inocente. De la misma forma, esta medida constituye una violación a los derechos de la libertad personal, legalidad, presunción de inocencia, de las garantías del debido proceso y del derecho a un recurso legal que sea efectivo. Por otra parte, el arraigo amplía la posibilidad de que una persona pueda ser sometida o torturada a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Por lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros diputados, y por la importancia del tema que nos ocupa, solicito su voto a favor de la aprobación relativa a la acción de inconstitucionalidad número 22/2013, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de haber realizado un estudio minucioso, determina que la figura del arraigo es violatoria de las garantías individuales. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Esta presidencia pregunta al Pleno
si se encuentra suficientemente discutido el dictamen que nos ocupa. De ser así, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Suficientemente discutido. Someteremos a su consideración en lo general y en lo particular el dictamen que hemos escuchado y lo haremos en forma nominal de la manera acostumbrada, a favor, en contra o abstención, para lo cual pido a la Secretaría tome nota de los votos e informe a esta presidencia del resultado. Diputada María del Carmen Rocío Tello Zamorano, a favor. Edith David Escano, en favor del dictamen. Miguel Ángel Romero Olivares, en favor del dictamen. Diputado Marta Ladier Cerón Flores, a favor del dictamen. Víctor Trejo Carpio, a favor. Diputada María Eugenia Coradalia Muñoz Espinosa, a favor del dictamen. Hernández Barrera Sandra, a favor. Robles Acosta Juan Carlos, en pro. Guillermo Galán, a favor. Imelda Cuellar Cano, a favor del dictamen. Antonio Chávez Barraza, en favor del dictamen. Jorge Rosa Ruiz, a favor del dictamen. Rosalío Santana Velázquez, a favor del dictamen. Humberto Lugo Guerrero, a favor. Alfredo Bejos Nicolás, a favor. Mabel Gutiérrez Chávez, a favor. Ernesto Gil Elorduy, a favor. Javier Amador de la Fuente, a favor del dictamen. Ruperto Ramírez Vargas, a favor del dictamen. María Gloria Hernández Madrid, a favor del dictamen. Leonardo Pérez Calva, a favor. Ramiro Mendoza Cano, a favor. J. Dolores López Guzmán, a favor del dictamen. Dora Luz Castellaneri, a favor. Luciano Cornejo Barrera, a favor. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Le informo que se han pronunciado 25 diputados a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. ¿Es cuánto? Gracias. Aprobado por unanimidad. Una vez que ha sido aprobado, solicito a la Secretaría que, por conducto de la Secretaría de Servicios Legislativos, se elabore el decreto correspondiente y se envíe al Ejecutivo del Estado para los efectos del artículo 51 de la Constitución Política del Estado. Asimismo, dése cumplimiento a los artículos 2 y 3 transitorios del decreto aprobado. Dentro del siguiente punto del orden del día, trataremos el relativo a los asuntos generales, por lo que solicito a los diputados secretarios den cuenta de los asuntos registrados. Con su venia, diputado presidente. Adelante, diputado. Se registró la diputada Dora Luz Castellán Neri con el tema Alto al Bullying. Se registró la diputada María Eugenia Coradalia Muñoz Espinosa con el tema Educación de hidalguenses. ¿Es cuánto, diputado presidente? Gracias, diputado. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Se registró el diputado Guillermo Bernardo Galán Guerrero con el tema Peligro del uso indiscriminado de agroquímicos. Y se registró el diputado Juan Carlos Robles Acosta con el tema Desigualdad en los salarios. ¿Es cuánto, diputado presidente? Gracias, diputado. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Dora Luz Castellán Neri del Partido Revolucionario Institucional hasta por 10 minutos. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Compañeras diputadas y compañeros diputados, medios de comunicación y personas que el día de hoy nos acompañan. La semana anterior fuimos testigos a través de los medios de comunicación de diversos casos de acoso escolar a lo largo del país,
de los cuales uno de ellos desafortunadamente cobró la vida de un menor en Tamaulipas. Según datos arrojados de un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, nos indica que nuestro país ocupa el nada honroso primer lugar a escala internacional en maltrato físico, psicológico y verbal escolar, hoy conocido como bullying. Esta práctica se está agravando a lo largo del país y poco a poco se ha convertido en una problemática social, la cual desafortunadamente cada vez es más común y más violenta, pues solo bastan algunos minutos en la red para constatar que la violencia en escuelas, principalmente en secundarias, se encuentran a la orden del día. Diariamente se suben al portal de YouTube decenas de videos en los que podemos observar peleas, pleitos, humillaciones y acoso dentro y fuera de las escuelas. En investigaciones realizadas por el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México, detallan que de 26.012.816 estudiantes de nivel preescolar, primaria y secundaria, alrededor de un 60 y un 70% ha sufrido bullying, lo cual en muchos de los casos han derivado en depresión, bajo rendimiento, deserción escolar, así como en un incremento en tendencias suicidas. A pesar de las estadísticas nacionales, en Hidalgo no son tan graves los casos de bullying. Sin embargo, se han venido tomando las medidas necesarias para lograr la eliminación de esta problemática social. El primer paso que se logró fue la aprobación de la Ley para la Prevención, Atención y Erradicación de Violencia Escolar en el Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial del día 2 de septiembre de 2013, la cual tiene por objeto la prevención, protección, atención y erradicación de la violencia originada en el entorno escolar entre las y los estudiantes. El personal docente, directivo, administrativo, responsables ante un grupo, padres y madres de familia o, en su caso, tutores de las escuelas públicas o privadas del Estado. Asimismo, la preocupación del titular del Ejecutivo, licenciado Francisco Olvera Ruiz, y la presidenta del Patronato del Sistema DIF en Hidalgo, señora Lupita Romero de Olvera, se ve reflejada en el convenio que se llevó a cabo entre la UNESCO y el Gobierno del Estado de Hidalgo, mediante el cual firmaron el programa Hidalgo Unido por la No Violencia, con el arranque de un observatorio encaminado a atender, prevenir el acoso escolar, mediante el cual la entidad contará primero con un diagnóstico preciso sobre el problema, el tipo de acoso escolar y la frecuencia y grado de violencia con que se practica. Otra de las acciones contundentes que se ha llevado a cabo para buscar la erradicación del acoso escolar es la integración del modelo estatal para la prevención y atención de acciones violentas y bullying, que igualmente implementó la presidenta del DIF Hidalgo. Asimismo, dentro de la Ley para la Prevención, Protección y Atención del Acoso Escolar, se pretende articular estrategias coordinadas entre padres y autoridades escolares, además de encontrarse bien establecidos los tipos de acoso escolar, como lo son verbal, psicológico, físico, cibernético, sexual y de exclusión social, por lo que se contemplan también diferentes tipos de sanción que van de un aviso preventivo a la suspensión de clases y transferencia de institución educativa, además de plantearse la creación del Registro Estatal de Prevención, Protección, Atención y Erradicación de Acoso Escolar para documentar los casos de bullying en las instituciones educativas de Hidalgo, con la finalidad de generar estadísticas e información que ayude a combatir este problema, entre otras acciones. Sin embargo, y a pesar de todas las acciones en las cuales el Estado de Hidalgo es pionero y modelo a seguir a nivel nacional, la lucha contra el bullying es una tarea que nos corresponde a todos como sociedad, pues una de las principales razones para que ocurran este tipo de comportamientos dentro de las instituciones escolares es gran parte la pérdida de valores sociales, por la educación que se imparte en el hogar, por los patrones que los pequeños observan y los cuales imitan y llevan a otros lugares como son las aulas. No se trata de culpar o de buscar culpables, ni de satanizar a las escuelas, a los profesores y a los padres de familia.
Simplemente se trata de que cada quien asuma su responsabilidad para formar personas de bien. ¿Cómo podemos resolver un problema de bullying en los infantes cuando dentro de los adultos no existe una cultura de denuncia? Cuando vemos que asaltan a alguien en la calle, simplemente nos hacemos a un lado y seguimos nuestro camino. Cuando los pequeños crecen con maltrato y violencia en el seno familiar, cuando en la casa nos ponemos o les ponemos sobrenombres, o cuando el profesor simplemente hace caso omiso a los juegos que comienzan como broma y terminan en tragedias. No se trata de encarcelar a maestros o de enviar a los niños a los centros de internamiento. Se trata simplemente de prevenir para poder erradicar la violencia de las escuelas. Es por ello que, haciendo uso de esta máxima tribuna, me permito hacer un exhorto al titular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo para que conforme una red estatal interinstitucional para atender, prevenir y erradicar la violencia en las escuelas, en donde participen diferentes órganos a nivel estatal, municipal y educativos, así como organizaciones no gubernamentales, consejos ciudadanos, asociaciones civiles, con el fin de orientar acciones de prevención y atención, así como los protocolos de actuación a fin de orientar y facilitar los procesos ante cualquier situación o circunstancia que se presente en el ámbito educativo. Igualmente, para que se promueva dentro de las instituciones educativas la Ley para la Prevención, Atención y Erradicación de Violencia Escolar en el Estado de Hidalgo, así como los diversos programas que existan para tratar el mismo, originando acciones permanentes de sensibilización y orientación dirigidas a padres de familia, personal docente y alumnos a través de foros, cursos, conferencias, obras de teatro, talleres, programas de radios, televisión. Recordemos que un trabajo en conjunto contribuirá en gran parte a disminuir, erradicar el acoso escolar, además de inculcar a los niños por el respeto a ellos mismos y a sus semejantes. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Solicito a la Secretaría turne el planteamiento de la diputada Dora Luz Castellaneri a la primera Comisión Permanente de Educación para los efectos que procedan. Se le concede el uso de la palabra a la diputada María Eugenia Coradalia Muñoz Espinosa, del Partido Nueva Alianza, hasta por 10 minutos. Con la venia de la presidencia, compañeras diputadas, compañeros diputados, amigos trabajadores de este Poder Legislativo, medios de comunicación y público en general. El desarrollo humano tiene como principal pilar la educación, la cual permite a los estados en el mundo mejores niveles de productividad, avances de crecimiento y de calidad en la vida de sus habitantes. De ahí la urgente necesidad de propiciar ambientes óptimos donde el educando pueda desarrollarse forjando valores familiares y humanos que le permitan ser un ciudadano íntegro, justo, respetuoso, responsable y tolerante. Las autoridades educativas, maestros, alumnos, padres de familia y en general, todos los que intervienen en el proceso enseñanza-aprendizaje, desempeñan un papel preponderante en la formación de las niñas, niños y adolescentes. Por ello, junto con el Estado, debemos estar atentos para prevenir y atender cualquier abuso del que pudieran ser objeto. En los últimos años, los elevados índices de delincuencia, violencia, adicciones han puesto en peligro la convivencia armónica y el respeto entre los ciudadanos de nuestro país, interrumpiendo incluso la paz al interior de los planteles educativos. La violencia es una conducta que hace uso de medios coercitivos con la finalidad de dañar a otros y satisfacer los intereses de los agresores. Las distintas formas de violencia transforman a las víctimas de manera directa e indirecta. Golpes, castigos, amenazas, insultos, acoso y burlas, entre otros, afectan las capacidades cognitivas, emocionales y sociales, manifestando síntomas psicosomáticos, estados depresivos, llegando incluso a los psicóticos.
Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el fenómeno conocido como bullying es la violencia que va desde la agresión física, psicológica o emocional hasta el maltrato sexual y la violencia cibernética hoy en día, que de forma reiterada puede llegar a excluir socialmente a los afectados, y México ocupa el primer lugar internacional en los casos de bullying en la educación básica, pero no solo de las escuelas públicas, también de las privadas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico reporta que 40.24% de los estudiantes declaró haber sido víctima de acoso, 23.35% haber recibido insultos y amenazas, 17% ha sido golpeado y el 44.47% dijo haber atravesado por algún episodio de violencia verbal, psicológica, física y hoy en día de tan hablado de las redes sociales. El bullying en México se ha convertido en un severo problema, ya que, conforme a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el número de menores afectados aumentó 10% en los últimos 2 años, al grado de que 7 de cada 10 han sido víctimas de la violencia. Conforme a los datos del Instituto Nacional para la Evaluación de Educación, los niños, los varones, son los más afectados, así como las personas con capacidades diferentes. Es importante destacar que el combate a este fenómeno requiere de un efectivo sistema de coordinación entre los diversos actores sociales, en los que nuestros niñas, niños y adolescentes se desarrollan. En los hogares, los padres y las familias son los promotores de valores mediante los cuales se aprende a respetar y a ser tolerante con nuestros semejantes y sus diferencias en las escuelas. Los maestros contribuyen a dicha formación, desarrollando habilidades de organización e interacción con compañeros, y por su parte los medios masivos de comunicación representan el ciclo de la culturalización, siendo igualmente responsables de los aprendizajes mediante sus contenidos e información. El pasado mes de enero del presente año, el Gobierno del Estado de Hidalgo llevó a cabo la firma de adhesión al programa 10 por la Infancia, el cual es impulsado por el Foro de las Naciones Unidas para la Infancia en México, a través de la cual se compromete a trabajar para que los derechos de los niños y niñas y también de los adolescentes sean cumplidos en la entidad. El programa plantea 10 medidas estratégicas para avanzar en la defensa de los derechos de este sector, a fin de cumplir a cabalidad con los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México, siendo una de las medidas prevenir, atender, sancionar efectivamente a todas las formas de violencia contra las niñas, niños y adolescentes. Asimismo, el pasado 16 de mayo, en el marco del cierre del Foro Hemisférico Belén do Pará, más 20, buenas prácticas y propuestas a futuro, llevado a cabo en esta ciudad capital, se presentó la Declaración Pachuca, documento que agrupa las conclusiones de 2 días de trabajo en el que los 34 países participantes, incluyendo México, ratifican su compromiso de formular estrategias gubernamentales encaminadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer desde lo multisectorial. En esta declaratoria, la conclusión Capítulo Pachuca, se crea una plataforma regional en la que los países miembros se comprometen a llevar a cabo acciones donde la perspectiva de género sea un eje en los gobiernos. Se le dé prioridad a la elaboración de estrategias que permitan fortalecer la prevención primaria, esto es, antes de que ocurra la violencia, en la edad temprana. Asimismo, el pasado 21 de mayo, en este recinto, los niños y las niñas legisladores integrantes del Tercer Parlamento Infantil 2014, de manera legítima levantaron la voz y a nombre de la niñez hidalguense manifestaron: los niños somos los primeros receptores de agresiones. Por ello, pedimos se implementen medidas que garanticen la convivencia sana, pues la falta de reglas y límites ocasionan que hoy
son violentos. En el futuro serán propensos al delito, por lo que exhortaron tanto el Ejecutivo Estatal como el Secretario de Educación Pública en el Estado a coordinar acciones en contra del acoso y la violencia escolar. Son 3 compromisos pendientes por cumplir para prevenir, sancionar y castigar la violencia en contra de las niñas, los niños y los adolescentes hidalguenses. 10 por la infancia, Declaración Pachuca y el Parlamento Infantil 2014. Aunado a lo anterior, la Ley para la Prevención, Atención y Erradicación de Violencia Escolar en el Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial el 2 de septiembre del 2013. En su transitorio cuarto dispone: el Programa Estatal de Prevención, Atención y Erradicación de Violencia Escolar deberá ser publicado en el Periódico Oficial de este Estado dentro de los 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor de esta ley, lo cual no se ha hecho. Es importante destacar que el contenido de dicho programa representa la esencia de las políticas públicas para prevenir, atender y erradicar el acoso y la violencia en las instituciones educativas, políticas que de emitirse formarían parte del cumplimiento que el gobierno local estaría dando a las responsabilidades incluso internacionales a los que se ha comprometido. Durante las últimas semanas hemos sido testigos a través de los medios de comunicación y de las redes sociales de la oleada de acontecimientos producto del bullying, hechos que no podemos permitir que ocurran en este estado de Hidalgo. No podemos ser pasivos y esperar a que estos fracturen la estabilidad al interior de nuestras instituciones educativas. Es importante que las políticas que se implementen fortalezcan valores al interior de los hogares. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Grupo Legislativo de Nueva Alianza nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía el siguiente acuerdo económico. Único, el Honorable Congreso del Estado de Hidalgo exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que a través de la Secretaría de Educación Pública emita a la brevedad el Programa Estatal de Prevención, Atención y Erradicación de Violencia Escolar, y con ello garantizar el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes hidalguenses en un marco de libertad, respeto, tolerancia, que contribuyan a su desarrollo pleno en las instituciones educativas y su entorno social. Atentamente, Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza, dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso de la Unión, del Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado de Hidalgo, a los 27 días del mes de mayo del año de 2014. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Ya me iba para México. Solicito a la Secretaría turne el planteamiento de la diputada María Eugenia Coradalia Muñoz Espinosa a la primera Comisión Permanente de Educación para los efectos que procedan. Se le concede el uso de la palabra al diputado Guillermo Bernardo Galán Guerrero del Partido Acción Nacional hasta por 10 minutos. Pero muy buen resbalón, diputada. Gracias, con su venia, diputado presidente. Con su venia. Adelante, diputado, perdón. Qué buen resbalón el suyo también. Con el crecimiento demográfico, la producción de alimentos se ha vuelto cada día más complicada. Se habla incluso de una crisis alimentaria que se manifiesta desde hace algunos años por la escasez de algunos productos y, en consecuencia, un aumento en los precios. Por otra parte, se han perdido tierras aptas para el cultivo como consecuencia de inundaciones, periodos de sequía muy prolongados o bien porque las tierras de siembra, en muchos casos, se están utilizando para la producción de biocombustibles. Si lo anterior no fuera suficiente, la industria agrícola también debe enfrentar la afectación de los cultivos por la presencia de plagas y el empobrecimiento de los suelos. Una alternativa para combatir las enfermedades de los sembradíos o de las debilidades de las tierras se formula de diversas sustancias químicas conocidas como agroquímicos,
Los agroquímicos son sustancias fitosanitarias como los herbicidas, insecticidas, fungicidas, entre otros, así como los fertilizantes o reguladores de crecimiento. También son utilizados para combatir plagas durante el almacenamiento y el transporte de los alimentos, o bien para el control de vectores de enfermedades humanas y animales. El uso de plaguicidas y fertilizantes químicos han permitido grandes avances en la productividad agrícola. Sin embargo, algunos de los compuestos químicos que se introducen en el ambiente pueden resultar perjudiciales, sobre todo si no se siguen las recomendaciones y medidas de precaución en el uso. Entre estos se encuentran principalmente los plaguicidas. La formulación, manipulación y aplicación de plaguicidas pueden originar diversos efectos en la salud, como la producción de enfermedades como el cáncer de piel, pulmonar, leucemia, trastornos teratogénicos, mutaciones, malformaciones, esterilidad, alergias respiratorias y problemas gastrointestinales, además de dermatitis de contacto. También son capaces de producir daños al ambiente, como contaminación del suelo, aire y agua. Muchas personas pueden enfermar también al comer alimentos contaminados con estas sustancias. El 88.6% de los plaguicidas se aplica en el cultivo de maíz. La Secretaría de Salud, de acuerdo con el panorama histórico de morbilidad y mortalidad por intoxicación de plaguicidas en México, que es de 1995 al 2012, reporta que en este periodo se registraron un total de 67.711 casos de intoxicación por plaguicidas en todo el país, siendo afectadas en más del 60% personas de edad productiva, siendo mayor frecuentemente el grupo de edad de entre 25 y 44 años, con un 30.91% de hombres que fueron los más afectados, en un 71.02%. Si vinculamos las variables de edad y sexo, podemos concluir que este tipo de patología está asociada a la actividad laboral. Hasta el 2011 se produjeron en total 2.518 defunciones, de las cuales 58.61% correspondieron a los varones. La incidencia del padecimiento muestra que una evidente tendencia a la alza desde el 2010. Dentro de los estados que en los últimos años han presentado un incremento en la incidencia de casos, se encuentra Baja California Sur, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa y también nuestro estado de Hidalgo. Es posible que estas cifras no revelen el panorama real de las intoxicaciones producidas por plaguicidas debido a su subregistro de los casos derivado de la dificultad para integrar el diagnóstico, especialmente en los casos de intoxicaciones crónicas. Un grupo poblacional especialmente en riesgo son los jornaleros agrícolas y sus familias que migran dentro y fuera del país buscando trabajo en el campo. Pero debido a su movilidad difícilmente pueden ser considerados dentro de los datos estadísticos de la patología. Una situación particularmente dramática es la de los hijos de estos jornaleros, pues cuando tienen edad suficiente también son fuerza de trabajos y están expuestos a sufrir la enfermedad o las enfermedades. El fondo del problema estriba en la facilidad con la que se obtienen y aplican los plaguicidas sin respetar las prácticas seguras que deben seguirse y sin que se respeten las restricciones o prohibiciones de la importación, formulación y uso de algunos plaguicidas. El 71% no recibe capacitación sobre su uso. En el 54.3%, las conductas de uso de plaguicidas son poco apropiadas, desacatando el consumo de alimentos en el sitio de trabajo, el 88%, el no utilizar el equipo de protección, el 74%, el no apego a las instrucciones, el 34%. En cuanto a las medidas higiénicas, el 11.4% no se lava las manos y el 28% no se baña después de utilizarlos. A pesar de tener el antecedente de una intoxicación aguda por plaguicidas, los individuos siguen adoptando conductas que reflejan la necesidad de implementar programas de prevención más eficientes. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de la SAGARPA es quien emite el listado de plaguicidas de uso agrícola permitidos en nuestro país.
en tanto que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático publica la lista de plaguicidas restringidos y prohibidos en México. Para tratar de abatir o limitar las consecuencias negativas del uso de plaguicidas, se elaboró el Convenio de Rotterdam, que fue aprobado el 11 de septiembre de 1998, fecha en la que México lo suscribió. El 24 de febrero del 2004 el convenio entró en vigor en México. Depositó el instrumento de adhesión el 4 de mayo de 2005 ante la Secretaría General de la ONU y es parte del mismo a partir del 2 de agosto del 2005. El convenio tiene como objetivo asegurar que los gobiernos cuenten con la información que necesitan sobre los productos químicos peligrosos para evaluar los riesgos y adoptar decisiones sobre las importaciones de productos químicos con conocimiento de causa. A pesar de ello, existen plaguicidas que se encuentran prohibidos a nivel internacional, pero cuyo uso está permitido en México. Tal es el caso del paratión. De acuerdo con el Convenio de Rotterdam, la importación de paratión está prohibida conforme a la decisión final publicada el 12 de diciembre del año 2006 y se dice que no hay productos registrados en el país. Sin embargo, existen proveedores de este pesticida en México, los cuales incluso pueden localizarse fácilmente vía Internet. Como puede observarse, la problemática y los riesgos probados por el uso indebido de plaguicidas, como las intoxicaciones, han crecido considerablemente en México, al igual que la contaminación del agua y del suelo, así como el daño al ecosistema terrestre y acuáticos, los cuales se requieren atención y análisis. Derivado de lo anteriormente expuesto, el que suscribe, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en el artículo 25, fracción cuarta, 63, fracción tercera, 132, 133, fracción primera, 134 al 36 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo y 69 de su reglamento, me permito por su conducto someter a esta honorable Asamblea el presente acuerdo económico. Primero, se exhorta respetuosamente al Gobierno de la República a realizar las acciones necesarias para dar cabal cumplimiento al Convenio de Rotterdam suscrito por nuestro país en 1998. Segundo, se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Medio Ambiente y Recursos Naturales y Salud para que, en coordinación con las autoridades federales correspondientes, se intensifiquen los trabajos de monitoreo e inspección de uso adecuado de plaguicidas en nuestro Estado. Tercero, se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente y Recursos Naturales y Salud para que, en apego de las disposiciones legales, se promuevan acciones de inspección a efecto de aplicar las sanciones correspondientes a quien provoque contaminación por el uso inadecuado de plaguicidas. Cuarto, se exhorta respetuosamente a titulares de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Salud a fin que establezca controles estrictos para prevenir la producción, importación y comercialización de alimentos que rebasen los límites máximos permitidos de plaguicidas. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Solicito a la Secretaría de Turno el planteamiento del diputado Guillermo Bernardo Galán Guerrero a las primeras comisiones permanentes conjuntas de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos y de Salud, para los efectos que procedan. Se le concede el uso de la palabra al diputado Juan Carlos Robles Acosta, del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos. Adelante, diputado presidente. Adelante, diputado. Compañeras, compañeros diputados, muy buenos días, público en general, medios de comunicación, jóvenes estudiantes, amigas, amigos, sean todos ustedes bienvenidos. Con las grandes reformas de México, hablamos siempre de elevar la productividad, de lograr grandes resultados macroeconómicos, pero olvidamos la mayoría de veces que lo importante es el factor humano, hacer que los grandes logros se conviertan en una forma de vida para cada mexicano. La reforma fiscal, amigas y amigos, ha aumentado muchos impuestos. Una reforma fiscal que atenta contra el bolsillo de los mexicanos. Y si a esto, por supuesto, le sumamos que las expectativas del crecimiento han bajado, el panorama no es muy halagador. Las nuevas disposiciones fiscales
significan un freno a la inversión y un incentivo para la informalidad. Ya estoy viendo un mercado negro de operaciones en efectivo, que nunca entrarán en las cuentas bancarias, donde se venderá de todo y se arriesgará de todo, con tal de evitar ese yugo fiscal. Es triste que los empleados con un salario mínimo sean los que paguen el 100% de sus obligaciones. Si el empleo es un bien en peligro de extinción, con estas medidas podemos prever que el salario mínimo ya sea obsoleto. Uno de los componentes fundamentales para el desarrollo económico y el bienestar social radica en el salario mínimo. Dicha remuneración representa el único medio con el que cuenta la mayoría de la población mexicana para satisfacer sus necesidades básicas. Un ingreso económico digno a cambio del esfuerzo que supone su fuerza de trabajo es la aspiración de todos. Salarios justos y equitativos hablan de una sociedad equilibrada. Según la fracción sexta del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 1962, se creó la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la cual opera como un organismo público descentralizado que tiene como objetivo fundamental fijar los salarios mínimos. Lamentablemente, a más de 51 años de la creación de dicha dependencia, esta no ha cumplido su misión, sino por el contrario, en nuestro país el salario mínimo no es suficiente. En 1976, el salario mínimo alcanzó su punto más alto. Desde esa época fue decreciendo y se ha reducido hasta un 30%. Ni siquiera en los 30, 40 o 50 el salario era tan bajo como el día de hoy. Antes, para comprar una casa se podría trabajar 5 años con un salario de 1,000 pesos diarios y la pagabas. Ahora tendrías que trabajar más de 20 años para comprar esa misma casa. Para recuperar el poder adquisitivo que se tenía en 1976, el salario mínimo actual tendría que aumentar 3.71 veces. Es decir, en lugar de percibir en la actualidad 67.29 pesos diarios en la zona A, el salario debería de ser de 249.64 pesos. Y en la zona B, en lugar de 63.77 pesos diarios, debería ser de 236.58 pesos diarios. Habrá quienes nieguen esta realidad, quienes digan que el salario mínimo es fantasía y nadie lo gana en la realidad, que es mero referente salarial, pero la historia es diferente. El Instituto Mexicano del Seguro Social puede decirnos por medio de sus registros que la práctica más socorrida del sector privado es inscribir a sus trabajadores con percepciones mínimas con el fin de bajar el pago de sus cuotas patronales, afectando de este modo los derechos sociales de los trabajadores, quienes podrían tal vez ganar un poco más, y lo peor es que en el futuro se ven afectadas sus pensiones, olvidándose del bienestar social. Amigas y amigos, hagamos grandes acuerdos sociales, empujemos parejo y comprendamos una vez por todas que lo que conviene es el bienestar de cada ser humano en este país y no las grandes diferencias económicas. El artículo 1 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos señala con claridad que todos los mexicanos somos iguales ante la ley, por lo que nadie debe ser discriminado. Es por ello, compañeras y compañeros diputados, que no podemos ser indiferentes ante esta injusticia social. Solicito a ustedes, unamos nuestras voces y desde esta tribuna exijamos a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos promover un incremento salarial emergente para cada trabajador mexicano, logrando de esta forma que no sufran los trabajadores la discriminación económica, dividir en una zona A o en una zona B. Por lo anteriormente expuesto, primero,
Se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para que genere un incremento salarial emergente que garantice el cumplimiento de que los salarios mínimos deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para promover la educación obligatoria de sus hijos, tal cual como lo establece la Constitución Política de los Estados mexicanos. Esto en aras de mejorar la percepción económica de la clase trabajadora de la entidad y, por supuesto, de todo México, en un acto de equidad y de justicia. Asimismo, se analiza y determina eliminar la división de zonas geográficas para unificar los salarios mínimos en un contexto de respeto a la dignidad del trabajador y su familia. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Solicito a la Secretaría turne el planteamiento del diputado Juan Carlos Robles Acosta a la primera Comisión Permanente del Trabajo para los efectos que procedan. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión y se cita a las señoras y señores diputados para el día jueves 29 de mayo del año en curso a las 11 horas.